Vamos a orar, que esto de la puerta ya me... Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento, este tiempo. Te pedimos que nos bendigas, que podamos hoy recibir tu palabra, lo que tú tienes para nosotros, que podamos crecer, que podamos entender el plan y propósito que tú tienes con todo esto que está pasando. No es algo fácil lo que estamos viviendo en el mundo entero, pero tú estás detrás de todo esto. Tú estás hablándole a tu iglesia primeramente y también al mundo de tu grandeza, de tu poder, de la debilidad del ser humano, de lo pequeño que es y de la dependencia que tiene contigo. Que esta cuarentena, apartarnos a nuestras casas nos siga llevando a meditar, a escudriñar tu palabra, a meditar en nuestro corazón, que todo ese conocimiento que hemos recibido tanto tiempo, que todo ese entendimiento de tu escritura que hemos aprendido a lo largo de los años, lleve un fruto en nuestro corazón para poder crecer, para poder madurar y ser quienes tú quieres que seamos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues hoy mucha gente conoce este domingo como el domingo de resurrección y muchos creyentes recuerdan la resurrección del Señor Jesús en ese tiempo del año. Pero nosotros, los que hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, nuestra experiencia de la resurrección es todos los días. No es solamente un día, una vez al año y ver las imágenes. Y esa resurrección pasó una sola vez, no pasa cada año. Fue una sola vez que el poder glorioso del Padre resucitó al Señor Jesús después de haber dado su vida por nosotros. Y esa resurrección nosotros la recordamos todos los días, porque todos los días nosotros nos comunicamos con el Señor Jesús y sabemos que está vivo. Todos los días tenemos una relación y una comunión con Él. Y también recordando su advenimiento, que Él viene por nosotros, es cuando tomamos la cena del Señor, cuando recordamos con esa copa, ese vino y ese pan, recordamos que el Señor Jesús va a venir por nosotros. Es algo que hacemos regularmente, no un solo día. Y la resurrección del Señor Jesús es la victoria sobre la muerte. Él venció a la muerte, la consecuencia del pecado era la muerte, pero Él la venció en la cruz y ahora tiene potestad sobre la vida. Y Él nos ha prometido a nosotros al vencer y resucitar, que nosotros también vamos a resucitar juntamente con Él. La tumba del Señor Jesús está vacía. No hay nada que adorar, no hay nada que buscar, sus huesos no están ahí. Él no está ahí, como le dijo el ángel a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y el Señor Jesús está vivo, sus discípulos lo vieron ascender a los cielos. Y Él dijo, así como los ángeles también les dijeron a los discípulos, así como ven ahora al Señor Jesús ascender a los cielos, así volverá dentro de no mucho tiempo. Y esa es nuestra esperanza, que el Señor Jesús va a regresar y viene por nosotros. Y la resurrección del Señor Jesús significa que así como Él lo hizo, nosotros que creemos también seremos resucitados, porque Él nos va a resucitar. Nos espera una vida eterna en la presencia de Dios por siempre. Pero mientras esto acontece, mientras viene esa vida eterna, nosotros tenemos una vida física, en un mundo físico, estamos en esta tierra. Y todo eso de la pandemia que está afectando al mundo, pues no está afectando a los cielos, esa es otra vida. Los que han muerto en Cristo, pues no están espantados ni temerosos por esta pandemia, ellos están ya en otras circunstancias. Pero nosotros sí estamos en este mundo físico, enfrentando circunstancias, enfrentando realidades físicas de este mundo, en las cuales nosotros podemos enfrentarlas mediante la esperanza y la palabra que Dios nos ha dado. Y hoy quiero llevarte a una reflexión. Todo esto
de la pandemia. Constantemente estamos, tú enciendes los noticieros o las redes sociales y constantemente estamos viendo estadísticas de la gente que muere todos los días. Gran cantidad de gente está muriendo exclusivamente por esta pandemia, aparte por otras cosas. Pero el mundo está llevando el récord de las muertes tan impactantes que está habiendo, tan sorprendentes en diferentes países. Y oímos pues las muertes que hay todos los días en Estados Unidos, en España, en Italia y también ahora en México. Estamos viendo ese récord de muertes de todos los días. Este virus está matando a mucha gente. Y en estas noticias y en todo esto que se está llevando a cabo de ver la muerte, pues como que la vemos más cercana, porque es un virus que le puede llegar a cualquier persona y tal vez hasta aún tú has sabido de algún conocido o el conocido de un conocido tuyo que ya está con este virus y tal vez ya llegaste a saber de alguna persona que ha muerto por esta circunstancia. Entonces sí estamos más cerca a la muerte, a este concepto de la muerte por lo que está pasando alrededor. Y esto nos pone a reflexionar en nuestras acciones. Siempre que estamos cerca de la muerte y tan cerca de la posibilidad, nos ponemos a reflexionar sobre nuestras acciones, sobre los logros que hemos tenido, sobre los fracasos que hemos tenido y empezamos a hacer una evaluación de nuestra vida. ¿Qué es la vida? Entonces, ¿qué estamos haciendo y qué logros y qué acciones estamos llevando a cabo? ¿Y qué pasaría si nosotros muriéramos y fuéramos a la presencia del Señor? La Escritura nos enseña una y otra vez que nuestra vida es muy corta. O sea, una vez más nos damos cuenta con todo esto que la vida del ser humano en esta tierra, en este mundo físico, es un tiempo corto, porque el tiempo finalmente va pasando. Y quiero que vayamos a un pasaje en el libro de Job, capítulo 7, verso 6, y voy a leer la Nueva Versión Internacional, y dice así la Escritura, Job 7, 6. Mis días se van más veloces que una lanzadera, y sin esperanza alguna llegan a su fin. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un suspiro, que ya no verán mis ojos la felicidad. Los ojos que hoy me ven no me verán mañana. Pondrás en mí tus ojos, pero ya no existiré. Como nubes que se diluyen y se pierden, los que bajan al sepulcro ya no vuelven a subir, nunca más regresan a su casa, desaparecen de su lugar. Y mucha gente tristemente en el mundo, pues ya le pasó esto. Y así es la vida de fácil, de corta. ¿Cuántos años podemos vivir? La gente se preocupa y dice, no, yo no quiero morir, yo quiero vivir más años. ¿Cuántos años quieres vivir? ¿Cuántos años más de los que tienes ahora? Tal vez si eres joven dices, bueno, yo quiero vivir unos 70, hasta los 70. Y si tienes 70, dices, no, yo quiero vivir hasta los 80. Y si tienes 80, yo quiero vivir hasta los 90. Y siempre vas a querer vivir más. Pero ¿cuántos años le calculas más a tu vida? Primero Dios, tú serás guardado de esta pandemia, pero ¿cuántos años más quieres vivir? Y la otra pregunta es, ¿para qué los quieres seguir viviendo? ¿Qué vas a hacer con esos años? ¿Qué has hecho con todos los años anteriores de tu vida? Matusalén es un ejemplo en la Escritura de un hombre, de acuerdo al récord de la Escritura, que es el que más años ha vivido en la tierra. Él vivió 969 años y murió. ¿Y sabes hace cuántos son 969? Si tú te das cuenta, pues son muchísimos años. Pero aún él que vivió tanto tiempo, murió. ¿Y sabes hace cuánto murió? Hace miles de años que murió. Porque así es la vida del ser humano, tu vida es rápida. Aunque nos parece larga,
Tu vida finalmente es rápida en esta tierra, por el tiempo. Uno puede decir, wow, ¿cuántos años vivió Matusalén? 969, se te hacen muchos años, pero si le preguntáramos a los 968 años, ¿te quieres morir? Habría dicho, no, yo quiero seguir viviendo. Porque esa es nuestra actitud. Queremos más, pero los años que vivas en esta tierra, y aun si pasas esta pandemia y has pasado otras circunstancias adversas, muchos, gracias a Dios, ¿verdad? Los que estamos aquí no nos pasó nada en el temblor de hace algunos años, pero mucha gente sí murió. Y la gente se muere. ¿Cuántos años más vas a vivir? Pues tu vida es corta, de todos modos. Ahora el punto de la vida física es que tú aprendas a vivirla con sabiduría. Que tu tiempo corto que tienes en la tierra lo vivas con sabiduría, que sepas utilizar tu tiempo. Mucha gente no quiere morir porque no ha hecho mucho con sus vidas, porque no ha hecho gran cosa, no ha tenido grandes logros. Yo veo al apóstol Pablo que él dice, bueno, ahora sí ya me corresponde morir. Primero en una epístola dice, aún no he logrado las cosas, yo quiero seguir viviendo, y sigue haciendo cosas en la tierra para buscar al Señor y hacer su obra. Pero llega un momento que él dice, ahora sí ya estoy listo, ya me puedo ir, ya terminé, ya me espera la corona de gloria. Qué bueno poder llegar al final de tus días diciendo, ya, Señor, estoy listo, porque ya hice todo lo que tenía que hacer. ¿Cuántos están preparados hoy y decir, Señor, no importa si viene la pandemia, ya estoy listo? Ya hice todo lo que tenía que hacer. Ya serví, ya terminé la encomienda que me has dado, ya me puedes llevar. ¿Cuántos pueden decir eso? Entonces el que ha terminado dice, pues ya me espera lo mejor. Y Pablo el apóstol, que tuvo el privilegio de ir al tercer cielo, dice, mucho mejor allá que acá, por supuesto. Pues ve lo que dice el Salmo 90, verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años. ¿Cuánto puedes vivir? 70. Bueno, ahora con todos estos adelantos médicos se ha logrado que el ser humano viva más años. Estaba oyendo otro día en las noticias que ahora hay una otra edad que antes no existía porque la gente está viviendo más tiempo. Por eso ahora los gobiernos están tratando de bajar las jubilaciones y todo, porque la gente vive mucho. La gente está viviendo más tiempo. Bueno, en el tiempo de David vivían 70 años, dice, y los más robustos 80. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. O sea, el tiempo pasa, los años que quieras vivir. Verso 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que podamos, dice aquí el salmista, que podamos aprender a vivir, no vivir por vivir. Mucha gente solamente vive por vivir, y ¿qué ha logrado? Pues nada. Por eso tiene miedo a morir, porque su vida no tiene ningún propósito, ningún destino. Y como todo tiene un tiempo, pues nuestra vida, que tiene un tiempo, debe tener una meta, un fin. Todo tiene un fin. ¿Qué cosas en la tierra no tienen fin? Pues todas las cosas tienen un fin. Una película tiene un fin. Una telenovela tiene un fin. Una serie, por muy interesante que tenga, pues tiene un fin, y se acabó la 10ª temporada, pero ya se acabó. Todo tiene un fin, un término. Entonces, cuando tú sabes que tienes un término, pues tienes que ir hacia ese fin, hacia esa meta. ¿Y cómo vas a llegar a esa meta? Pues tenemos que aprender a vivir como que nuestras vidas tienen un fin y que tú vas a lograr una meta. La Escritura nos pone, nuestra meta es el Señor Jesús, es llegar a Él. Esa es nuestra meta. ¿Cómo te estás preparando? ¿Qué haces todos los días para que al fin de tu vida te presentes delante del Señor Jesús dando buenas cuentas? Ese debe ser tu trabajo, ese debe ser tu fin en la vida, ese debe ser tu propósito.
Si es que tú estás viviendo con sabiduría. Si solamente vives por vivir, pues solamente pues esperas la muerte, como dice el apóstol Pablo. Bueno, si no hay muerte, si no hay fin, pues démosle vuelo a la hilacha. Comamos y bebamos y un día nos morimos. Estaba escuchando a mucha gente cuando la entrevistan. Bueno, oiga, usted no tiene temor al virus. Dice, no, pues de algo nos vamos a morir. Entonces, pues de algo. O sea, la gente espera la muerte simplemente, porque no hay un fin, no hay un propósito. Pero Dios nos ha dado un fin y un propósito. Dios nos ha dado una encomienda, un trabajo que hacer. Y por eso tenemos que pedir vivir con sabiduría todos los días. ¿Qué haces todos los días? ¿Cómo vives? ¿Cómo respondes? ¿Cómo haces las cosas que Dios te ha encomendado hacer? Para que entonces en tu corazón esté el entendimiento de que tú vas a rendir cuentas de tu vida. Entonces hay que aprender a vivir sabiamente. Yo quiero hablar a los creyentes, no a los no creyentes, porque el que no cree en Cristo, pues su vida es disfrutar. Yo estaba he visto películas de que una jovencita de 18 años le dicen, oye, pues te vas a morir en 2 meses. Y entonces la jovencita dice, bueno, pues si me voy a morir en 2 meses, pues voy a hacer las cosas que no voy a poder hacer. Y se pueden hacer cosas, pues, no muy vanas, ¿no? Se ven en la película cosas que tal vez muy tiernas, muy bonitas, pero pues son vanas, no llevan a nada. Entonces, el no creyente así vive. Pues el chiste es disfrutar, el chiste es gozar, tú dale vuelo a la hilacha, tú vive el momento, pero no es así vivir con sabiduría. Por eso yo quiero hablar a los creyentes. El impío, el no creyente tiene sus razones de vida. Nosotros tenemos una diferente y es Cristo, nuestra meta. Y yo titulé esta enseñanza de hoy, la vida es tan corta como para qué. Y ahí te voy a enseñar 3 cosas, hay muchas, ¿verdad? Pero quiero tomar 3 cosas. La primera que quiero tomar es esta. Dice, la vida es tan corta como para que la pases la mayor parte del tiempo enojado. ¿Sabes? Hay gente que está molesta en la vida. Está molesta. Todo le molesta. Está amargada. Está enojada con todos. Y tú lo puedes ver ahora en las redes sociales, la gente cómo habla molesta. Está molesta. Con todo está molesta. Están molestos con sus padres, están molestos con el gobierno, están molestos con los creyentes. Hay cristianos que están molestos en la iglesia. Y todos le ponen fuchi, fuchi. ¿Por qué hacen eso? ¡Qué horror! ¿Y por qué cantan así? ¿Y por qué tocan así? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué ponen eso ahí si se ve horrible? Y todo el tiempo están molestos. Viven molestos. Sus pláticas, ¿cuáles son? Siempre enjuiciando a todo mundo. Siempre molestos por todo lo que los demás hacen. Siempre enojados, siempre criticando. Porque están molestos. Molestos con sus hijos, molestos con su esposa, molestos con el vecino y siempre están en un estado de enojo. Y pareciera que así viven todo el tiempo y es su modus vivendi, estar enojados todo el tiempo. La Escritura habla, y a mí me gusta este pasaje, ya lo hemos leído varias veces, pero quiero retomarlo, de que las cosas que hacemos en la tierra tienen que tener una medida, un tiempo. Efesios 4:26 acerca del enojo. El enojo no es tan malo, a veces nos sirve pues para señalar algo, para afirmar algo. Tiene sus cosas buenas el enojarse. Pero ven lo que dice aquí la Escritura en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces aquí la Escritura dice algo, mira, el enojo es bueno, pero tiene su medida. Y si tú no lo mides, entonces estás pecando, estás fallando, estás errando en tu vida.
Y ve la medida que pone aquí la escritura, es muy corta. Dice, enójate y tienes un día para estar enojado. Esa es la medida que la escritura. Por supuesto que no es una medida, pero lo está diciendo de tal manera que tu enojo no dure mucho tiempo. Hay gente que lleva años enojada. Hay esposos que se enojan meses. Hay hijos que se enojan con sus padres semanas. O sea, mucho tiempo. Están molestos por algo que sucedió. Y se irritan por dentro. Dice la escritura, mira, está bien que te enojes, te sirve, es un sentimiento que Dios nos dio. Dios mismo se enoja, pero Dios no dura en su enojo. Así nosotros no debemos durar en nuestro enojo. No te enojes tanto tiempo. Hay gente, de todos los años que vives, ¿qué porcentaje vas a pasarla enojado? Y te la pongo ahí, 50%. 40% de tu vida estás enojado. Mira, yo te diría, ni siquiera el 10% de tu vida deberías de pasártela molesto. Porque no es un estado bueno el enojo. No es algo agradable, no es algo que nos impulse. Sí nos sirve para corregir ciertas cosas, pero no es algo que nos impulse, que nos emocione, que nos satisfaga. De repente sí, el enojón encuentra satisfacción en su enojo, pero no logra nada. Más que cortar con su familia, enojarse con sus hijos, no hablarles por mucho tiempo. Estar molestos no nos sirve. Ahora que muchas familias están en cuarentena es un reto. Se ha escuchado y aún estaban hablando aquí en México de que se ha incrementado la violencia en la casa, porque ahora están encerrados. Pues antes ni siquiera el esposo se iba y la dejaba de molestar un rato a la esposa, o el esposo se iba y la mujer ya no la molestaba tanto. Pero ahora estando ahí encerrados se está incrementando y de una manera alarmante. ¿Por qué? Porque la gente está molesta, las parejas están molestas, los hijos están molestos con los padres están molestos con los hijos. Entonces imagínate tenerlos encerrados más de 30 días, eso es un caos, porque están molestos y no les está permitiendo disfrutar la vida. El enojo no me deja disfrutar la vida que Dios me ha dado, la existencia. Y a veces las cosas, cuando uno aconseja a los matrimonios de que están molestos, miren, hay veces que los esposos ya ni se acuerdan, tanto tiempo llevan enojados, que ya no se acuerdan por qué se enojaron con él, pero simplemente están enojados. Hay hijos que sus padres ya murieron y están enojados por ciertas cosas que no les dieron. O sea, pasa el tiempo y seguimos molestos y ya ni la razón está porque sus padres ya no están en la tierra y siguen molestos. Siguen con ese sentimiento de enojo, de ira, porque están molestos, están enojados. Yo veo jóvenes y típico, y también adultos, pero finalmente los jóvenes que están enojados con el país donde viven. Están enojados. Todo lo que salga de México, esa es una porquería, dicen, casi. Salen a las calles a luchar, a pelear, porque todo es enojo. Todo está mal. Yo estaba viendo ahorita todo lo que hacen de la pandemia y siempre hay gente que no, que están haciendo mal las cosas. Te explican que le están haciendo bien, como decía el hermano Faustino, nos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero hay gente que está molesta. Está molesta con todo lo que pasa en el gobierno. Están molestos. Mira, yo te voy a decir algo acerca de esta molestia hacia los gobiernos. Los apóstoles nos dan un consejo en medio de un gobierno invasor, porque Roma en ese tiempo estaba dominando sobre Israel. O sea, ni siquiera Israel era libre, estaban dominados por un imperio.
¿Y qué consejo nos da? Es más, ese imperio con su ley y todo, que ahí inició el derecho romano y todo en Roma, pero aún así le hicieron un juicio injusto al Señor Jesús. Injustamente lo crucificaron, injustamente le hicieron ese juicio, levantaron mentiras desde el gobierno romano y aún el Sanedrín, todos ellos hicieron mal. ¿Y qué vemos después de todo esto? En unas epístolas, los apóstoles que nos aconsejan, sométanse a toda autoridad. Porque esas autoridades Dios las ha puesto. ¿Sabes algo que entendían? Y que por eso no estaban molestos, ¿verdad? No vemos a los apóstoles molestos con el gobierno romano. Yo no veo ninguna epístola que escriben los apóstoles que esté en contra del gobierno romano, siendo que eran tremendos, y sea, el pueblo de Israel pues más que era un pueblo dominado. Yo no los veo molestos, enojados con el gobierno, porque ¿sabes qué? Porque ellos entendían algo, por eso lo dicen, porque todo todavía la pone Dios, y ellos sabían que Israel tenía ese pueblo y ese dominio sobre ellos por el pecado que ellos habían hecho. Entonces sabían que esas circunstancias de gobierno las estaban viviendo porque así era el pueblo con Dios. Y Dios les había puesto un imperio así. Y entonces ellos pueden decir, sométanse a ese gobierno porque Dios lo puso. Y así lo vemos también en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice al profeta Jeremías, diles que se sometan a Babilonia, que los va a conquistar, se los va a llevar, pero que se sometan porque yo los he puesto. O sea, ellos entendían que el gobierno era puesto por Dios, por X o Z circunstancia para tratar con el pueblo. Y entonces vemos a los apóstoles tranquilos, nunca levantando una revolución. Ellos podrían haber hecho una gran revolución, haciendo marchas, igual que que vamos a las calles, al Zócalo, ahí a reclamar con nuestros banderines de todos los colores, porque estamos enojados. Los apóstoles decían, eso no es cierto, no te pierdas tu vida peleándote con un gobierno que Dios puso por las circunstancias del país. ¿Pero qué debemos hacer? El consejo que nos da la Escritura es, pero ora por ese gobierno. Ora para vivir quieta y reposadamente. Entonces ellos entendían algo. No es el gobierno al que tengo que cambiar. Al que le tengo que cambiar el corazón es a Dios. Porque dice la Escritura que Dios tiene en su mano el corazón del rey y lo lleva donde Él lo quiere llevar. O sea, quien puede cambiar un gobierno no son las revoluciones, no son las protestas, no son poner cosas en contra del gobierno en el Face. Eso no va a cambiar, nada más va a sacar tu enojo y más molestia en ti. Lo que va a hacer un cambio es la oración. Y en lugar de estar ahí peleándote en las calles, mejor ponte a orar para que Dios mueva las cosas, porque Dios sí las puede mover. Los gobiernos de aquí no, y Dios no va a mover nada hasta que el país no cambie. Entonces, los apóstoles vivieron en medio de un gobierno injusto hacia el mismo pueblo. Predicaban el evangelio y los perseguían, los metían, los azotaban y nunca hicieron una revuelta. Vamos a levantarnos en contra del gobierno romano, en contra de este imperio que no nos deja predicar el evangelio. Jamás lo hicieron. Ellos lo hicieron orando, y vaya que hicieron un gran logro, derribaron ese imperio orando y predicando el evangelio. Pero no vemos a los apóstoles molestos, peleando, luchando, haciendo ahí escritos en contra, levantándose, injuriando, chismeando a ver qué hacía el gobierno mal para entonces decirlo. No, ellos se metieron a buscar a Dios y no estaban molestos. Y en medio de un gobierno así, no estaban enojados. Y eso permitió que ellos disfrutaran y predicaran el evangelio. Y vaya que le hicieron muchas cosas injustas, tú lo puedes leer en la Escritura. Entonces, el gobierno cambia por la oración, pero no te enojes tampoco. No estés molesto en este país que estás viviendo. Qué bueno que vives. Ahora, si miramos estructuralmente, otros países están peor que México. ¿Y qué hacen los cristianos en ese país? Pues así vivir. Pero ¿quién guarda a esos cristianos? ¿Quién guarda a ese pueblo? Dios. Y aún hace que el mismo gobierno injusto sea justo con ellos. Por eso es nuestra oración para vivir quieta y reposadamente. Y Dios nos guarda, pero si sabemos orar.
Si sabemos buscar a Dios, y Dios tiene su plan y su propósito, y si deben seguir así las cosas, Pablo no lo ve enojado y molesto porque andaba en la cárcel azotado. Él dice, lo vea como una gran victoria. Entonces, ¿cómo ver las cosas? Estás molesto. Hay gente que está molesta con la iglesia. Ay, es que puro pecador en la iglesia. Es que ve qué hace el pastor, qué hacen los líderes, qué hacen todo el mundo, y esta iglesia y la otra iglesia. Y siempre están enjuiciando. Igual lo ves en el Face. El Face ahora es una manera de ver todo eso. La gente molesta con la iglesia. Las frases que dicen están más molestas con la iglesia que el mismo Señor Jesús. Porque el Señor Jesús no está molesto con la iglesia. El Señor Jesús ama a la iglesia. Y este odio y este rencor hace que la gente venga al servicio hasta molesta. Ay, otra vez. Ahí vienen, ¿verdad? Molestos, pero vienen. Y vamos a orar. Ay, ¿por qué vamos a orar? Si ya sí oramos mucho. Oye, hermanos, que hay cursos. No, yo para qué quiero cursos, ya sé mucho de la Biblia. Oye, hermano, que si viene a ayudar. No, yo para qué ayudo, ya a mí tampoco nadie me ayuda. Y todo es molesto. Viven en una molestia constante. Que el mismo Señor no vive así. ¿Y qué les impide esta molestia? Pues disfrutar la vida. Disfrutar ese pequeño periodo que tienen en la tierra. Y esos pequeños años, pocos años, 70, 80, 100 que vivan, se la pasaron el mayor tiempo enojados y molestos. Yo veo, por ejemplo, te decía, los esposos, ahora tantos años ahí juntos y siguen molestos. Y ya la misma situación que han vivido 40 años, o sea, por ejemplo, el esposo se enoja por la misma situación que la esposa ha hecho 40 años. Dice, oye, pues ya no te enojes, ya acéptalo. Así es ella. ¿Para qué te sigues enojando? Igual el esposo se molesta porque el esposo hace esto y esto y esto y siempre lo ha hecho. Pues si tú has decidido quedarte con él por testimonio, pues ya disfrútalo. Pues no estés amargada con esa pareja. Yo veo ahorita, me pongo a pensar en esos matrimonios que están, y ya sin hijos, ¿verdad? Que están ahí los dos solos. ¿Qué hacen solos si están enojados? ¿Qué harán? Ni siquiera pueden jugar ahí un ajedrez o ahí un sitio o algo así. No, es la peor, ¿verdad? Se pelean ahí. O sea, ¿qué harán esos esposos molestos? Todo el día cerrados ahí. Perdiendo de su vida molestos. No vivas molesto. No desperdicies la corta vida que tienes en este mundo físico estando molestos. Déjame decirte algo también acerca del enojo. ¿Sabes? Tú decides si te enojas o no. Tú dices, es que siempre me haces enojar. No. Ella no te hace enojar. Tú decidiste enojarte por esa acción que ella hizo. Pero así como tú decides enojarte, tú puedes decidir no enojarte. Dices, lo paso por alto. Dice, el amor cubre multitud de errores. Entonces de repente, ay, mi viejita adorada. Siempre lo mismo, por eso la quiero. Y ya no te enojaste, por eso que ella siempre hace. Porque es tu decisión. Tú decides estar molesto, igual que en la iglesia, igual que en el gobierno, todo el tiempo. O sea, tú decides cuánto tiempo vas a estar enojado. ¿Es válido el enojo? Sí. ¿Cuánto tiempo? Corto. Esa es la exhortación de la Biblia. No vivas enojado todo el tiempo. No vivas molesto todo el tiempo, porque eso te llevará a un pecado. ¿Y qué es un pecado? Un error. Y tendrás un grave error, que la corta vida que tuviste en esta tierra, te la pasaste el mayor tiempo molesto. Ahora, otro punto más, el 2. La vida es tan corta para que pases tanto tiempo preocupado por todo. Los hermanos preocupones. Yo conozco mucha gente así.
preocupados todo el tiempo. Todo el tiempo. El hijo tarda un minuto y ya, mi hijo, no viene, ¿qué vamos a hacer? Llamen a la policía, ya, a ver, marido, ponte las pilas, haz algo, ya. Oye, lleva un minuto. No, algo pasó. Preocupados. Siempre preocupados por la economía. ¿Qué va a pasar ahora? Y toda esta situación. Y lo dicen ahí, toda la noticia cada rato sale que estamos en una situación peor que no sé en cuántos años que no habíamos vivido, en el mundo entero, ni siquiera un país. Pero es para preocuparnos. Te vas a preocupar. Hay gente que se preocupa por la economía, por la violencia. No, es que hay una violencia y más muertos y más muertos y más muertos por todos lados. Estaba viendo las noticias que veo de la pandemia, sigue habiendo mucha violencia, muchos muertos, muchos ejecutados. Y la gente se preocupa. Por las enfermedades, no se diga, hay gente que vive preocupada por el coronavirus. ¿Y qué voy a hacer? O sea, toma tus reservas y todo, pero no te preocupes, no te angusties por lo que hacen o no hacen los hijos. Hay mamás que todo el tiempo, es que si no hace esto, es que si hace esto, es que no estudia, es que si estudia demasiado. O sea, siempre preocupadas por los hijos. Hay gente que se preocupa por el futuro, todavía ni llega ¿y qué será de mi futuro? ¿Cuántos años iré a vivir? Y tienen 25 años y ya están preocupados por sus 80. Porque viven preocupados. Les gusta, o sea, estar todo el tiempo angustiados, sentir algo que su cuerpo se reacciona con la preocupación. Ve lo que dice Mateo 6:31. El Señor Jesús nos dice esto. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y no te afanes, no te preocupes, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor Jesús dice algo, miren, no se preocupen, porque hay alguien que los cuida y es mi Padre. Mi Padre los cuida. Sabe sus necesidades, sus preocupaciones. No se angustien. Aún en esta pandemia que estamos viviendo, Dios sabe que somos su pueblo. Tenemos que orar, por supuesto, y tomar todas las precauciones necesarias, pero no con preocupación, sino descansando en Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque si yo me la paso preocupado, otra vez el tiempo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo de tu vida te la pasas preocupado? Es más, ve un poquito atrás. ¿De cuántas cosas te preocupaste tanto que ya se resolvieron? Y buscas nuevas preocupaciones. Dios finalmente te ha sostenido hasta este día porque en Él hay un plan. Y porque para Él eres importante y Él te va a cuidar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nos dice el Señor Jesús, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. O sea, cada día preocupémonos el día de hoy. ¿En qué buscar a Dios? No te preocupes de la situación. Mira, esto se va a poner complicado. Lo económico, a nivel mundial. Y no se diga, dijeron ahí del Fondo Internacional, que los países subdesarrollados más todavía va a ser el problema. Va a haber problemas. Pero no te angusties. Mejor busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca a Dios. Búscalo en oración. Busca la palabra. Ven lo que Dios ha hecho con su pueblo en plena crisis económica. ¿Qué ha hecho Dios con su pueblo cuando venían circunstancias adversas? Dios siempre sacó adelante a su pueblo. Dios te va a sacar a ti. Y si tú buscas a Dios, el propósito, mira, detrás de todo esto que estamos viviendo, Dios está obrando. Lo que yo he sentido estos días que he estado orando por estas situaciones, Dios está detrás de todo esto, como yo decía el miércoles. Dios está en esto. Esto no se le escapó a Dios. Dios está en esto, y está en esto con la iglesia y está en esto con el mundo. Nosotros más que preocuparnos, tenemos que preocuparnos por buscar el reino de los cielos. ¿Qué quiere Dios hacer en todo esto? ¿Qué quiere Dios hacer conmigo que soy la iglesia? Yo soy la iglesia. No ver lo que los demás no hacen, sino lo que yo no estoy haciendo.
Lo que estoy haciendo mal o lo que estoy haciendo bien para seguirlo haciendo. Lo que Dios me pide que haga, eso es lo que debe ser mi preocupación, porque si yo me preocupo por las cosas, los afanes del mundo, voy a perder mi tiempo y no voy a tener tiempo para orar. Es más, ni ganas, todo preocupado, ni ganas tienes de orar ni de leer la Biblia. Hay gente que dice, no estoy tan preocupado que para qué leo la Biblia, no puedo. Me va a dar más miedo cuando llegue Apocalipsis de saber que todo esto es el fin. No, o sea, la Biblia te va a dar fortaleza. Y te va a decir que Dios quiere con todo esto. Y entonces buscando el reino de Dios y su justicia vas a tener la paz. Esa paz que dice la Escritura que el Señor Jesús nos dio. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y venga lo que venga, Dios, estamos guardados por Dios. Entonces la gente está preocupada todo el tiempo. No pases tu vida preocupándote. Pasa mejor tu vida buscando el reino de los cielos para que encuentres la paz, para que encuentres la seguridad, la palabra de Dios que te va a dar seguridad hacia tu presente y hacia tu futuro. Porque para eso tú lees la Biblia y Dios te habla del presente y del futuro y te da fortaleza. La angustia no resuelve las cosas. El que tú te angusties no va a resolver el problema económico que se avecina. El que tú estés angustiado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No va a resolver. Tu angustia no va a resolver las cosas, pero ¿sabes qué sí va a resolver las cosas? Tu oración, tu ayuno, tus peticiones a Dios. Eso sí puede cambiar las cosas. En tu vida, en tu familia y no se diga alrededor. Entonces mejor que en lugar de preocuparnos y angustiarnos, busquemos a Dios. Mira, tú te pones a orar y encuentras fuerza. Te pones a oír todos los noticieros y sales con el corazón todo apachurrado y afligido. Pero llegan las 10 de la noche, te pones a orar y wow. ¿Qué diferencia? Te levantas 15 minutos después o media hora, dices, wow. En verdad que Dios está detrás de todo esto y Él es mi fuerza, mi fortaleza. Ayunamos en los viernes y sales diferente. Fortalecido, con esperanza, animado. Porque eso sí hace cambios. El pedirle, saber que tú estás pidiendo, como hace un momento nuestro hermano Faustino estaba orando, Señor, detén, y estamos orando, Señor, detén esta pandemia. Detén la mortandad en la Ciudad de México, en la área metropolitana, Comalcalco, Tuxtla Gutiérrez, México, Estados Unidos, el mundo entero. Y Dios lo está haciendo. Dios lo va a hacer, Él tiene su propósito y su plan, pues no estamos pidiendo ahí, poniéndonos como sacerdotes entre esta pandemia y Dios, estamos cumpliendo y se siente diferente a estar solamente preocupado. Por eso el Señor nos exhorta a que no te preocupes, no gastes tu tiempo preocupándote, mejor usa tu tiempo buscando el reino de los cielos, ayunando, orando, buscando respuesta para que estas cosas cambien y yo pueda hacer mi voluntad en la tierra. La preocupación no hace la voluntad de Dios en la tierra. La oración del creyente, dice la oración del justo puede mucho. Tu oración puede mucho. Dirás, yo un pelón ahí solito en mi cuarto, ni siquiera esposo tengo ni hijos, ya estoy metido. Tu oración puede mucho. Esa oración que levantas todos los días a las 10 de la noche, pues está haciendo muchas cosas en los cielos que ni ven ni te imaginas, pero están sucediendo. Ese ayuno que haces todos los viernes está haciendo cosas tremendas y grandiosas en el reino de los cielos. Porque eres un justo que está buscando el reino de los cielos, que está buscando que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en los cielos. Por eso puede mucho más que las preocupaciones. Hay gente que está tan preocupada por eso que está pasando que no ha visto el privilegio que tienen de estar en casa, de tan preocupados que están. ¿Cuántos que estaban trabajando un horario pesado? Todos están en su casa, haciendo tal vez algo de oficina, pero estás con tu esposa, con tus hijos, estás comiendo rico de lo que hace tu esposa, estás en tu hogar. Pero a veces la preocupación no nos deja disfrutar las bendiciones que Dios nos da.
sea, aprovecha este tiempo, después vas a tener que regresar a trabajar. Y vas a decir, ay, qué padre la cuarentena. Me la pasaba súper bien. Comiendo bien rico, cuando estés ahí en la fonda esa de 40 pesos que vas después de que sales a la hora de la comida y ay, no, nada de compararse con los ricos guisados que me hace mi esposa. O sea, imagínate, la preocupación no me deja disfrutar. Y son tiempos que pierdes de tu vida. ¿Cómo quieres pasar esta cuarentena? ¿Perdida o valorada, disfrutada por buscar a Dios? Es tu decisión. La angustia enferma, nos hace infelices. Cuando la gente se muera y llegue al cielo ante Dios, diga, hijo, te di una vida corta, pero te la pasaste preocupado todo el tiempo. Y ve todas las cosas que tenía para ti, pero por andar de preocupón, por no tener fe en mí, ve todo lo que te perdiste. Va a decir, pues sí, a ver, aún en la pandemia, bien preocupado y en 20 años te mueres, no ahorita. Y llegas al cielo. Hijo, te perdiste esa cuarentenota que te di con esos días maravillosos que te di con tu esposo y con tus hijos. Por andar preocupado ni los disfrutaste. Y finalmente ni te moriste porque yo te estaba guardando. Pero ahora que llegas conmigo, perdiste ese tiempo en tu vida porque ese tiempo no es recuperable. No te preocupes, es un ejemplo de muchas cosas que la gente se afana, se preocupa, no disfruta la vida, úsala para buscar el reino de Dios y su justicia, úsala para hacer cosas espirituales que impacten tu vida, tu familia y la vida de los demás. Y por último, la vida es tan corta como para que te la pases pecando todo el tiempo. ¿Sabes? El pecado nos causa consecuencias. Y si tú te vas a pasar toda la vida pecando, ¿sabes? Tu pecado te va a traer consecuencias. Y entonces pecas otra vez y te trae consecuencias. Y pecas otra vez y te trae consecuencias. Entonces la gente que está peque y peque y peque, se la pasa su vida en puras consecuencias del pecado. ¿Qué es lo que ha hecho el mundo? Y lo vemos en todo el ejemplo de Noé y todos los ejemplos de la Escritura. Entonces hay gente creyente, me estoy hablando de los creyentes, no estoy hablando de los impíos. A los creyentes, hay creyentes que se la pasan todo el tiempo pecando, que todo el tiempo están viviendo consecuencias del pecado y no disfrutan su vida. Pero que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, primera de Pedro 4:1. Esta es la advertencia que nos da el apóstol Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta. O sea, a partir de hoy, 12 de abril de 2020, te queda un resto de tiempo, porque tú ya usaste mucho tiempo atrás. Bueno, ¿qué vas a hacer con ese resto? ¿Cómo vas a vivir de aquí en adelante? El pasado pues ya no lo puedes arreglar, ya pasó. Pero ¿qué vas a vivir de ahora en adelante? El tiempo que te resta. Pero lo que dice el apóstol Pablo, dice Pedro, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, con concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice el apóstol Pedro, bueno, ya, párale al pecado, ya deja de pecar, ya hiciste demasiado pecado. ¿Qué te trajo el pecado? Nada, puras cosas malas. Ya fue suficiente el pecado que has cometido. Ya fue suficiente tus embriagueces, tus chismes, tus lujurias, tus orgías, tus fornicaciones. Ya, párale ahí.
empieza a vivir algo diferente, que el resto de tu vida la vivas en la vida abundante que Dios te ofrece. ¿Qué va a pasar el resto de tu vida? No vas a morir por el coronavirus. ¿Qué vas a hacer? Estás pidiéndole al Señor que no me llegue, que no me ataque el coronavirus de mí, de mi familia. ¿Para qué? ¿Para qué quieres más años de vida? ¿Para seguir pecando? ¿Para seguir haciendo lo malo? ¿O para agradar a Dios y no al mundo? ¿Para qué quieres vivir? ¿Para más lascivias? ¿Para más cosas malas? Aún el enojo y las preocupaciones. ¿Para más fornicaciones? ¿Para más embriagueces? ¿Para que no me quiero morir para fornicar más? ¿No me quiero morir para tener más lascivia en mi mente? ¿No me quiero morir para ser más chismoso? ¿Para ser más ególatra? ¿Para tener más dinero? ¿Para hacer cosas peores? ¿Para eso quieres vivir? ¿O qué vas a hacer con el resto de tu vida? El apóstol Pedro dice, ya, deja eso. Como le dijo el Señor Jesús cuando se le presentó a Pablo, Pablo, no te es duro dar cosas contra el aguijón, no te es duro lastimarte tanto. A ver, creyente, que ya tienes la palabra, el evangelio, tienes el conocimiento, la Biblia entre tus manos, tienes el privilegio de acercarte a Dios, ¿para qué sigues pecando entonces? Basta. No, ya tienes demasiadas consecuencias de tu pecado. Ya te ha ido mal, ya estás frustrado, la familia, todo, ya te pueden pasar cosas peores todavía. Ya, párale, dice el apóstol Pedro, ya no peques, que tu vida no sea para pecar, para hacer todas estas cosas, sino para buscar a Dios. No te la pases pecando, sufriendo las consecuencias del pecado y por ese mismo consecuencias y pecado alejado de lo espiritual, alejado del reino de los cielos, con pocas o nada de experiencias espirituales, cuando el Señor tiene grandes cosas espirituales que tú debes experimentar, pero tu pecado no te las deja vivir. Párale ya no vivas tu vida corta. A ver, ¿cuánto? Los impíos, imaginemos un poquito a los impíos, 80 años pecando y se mueren. ¿De qué les sirvió? Y finalmente van a dar cuenta de todo ese pecado. ¿De qué les sirvió? Ya a los 80, qué bueno, pequé mucho. Si estás muerto, ¿ya de qué sirve? Ya no te sirve nada. Eso que hiciste en el pasado no te sirve nada después de la muerte. Pero lo espiritual sí sirve. Porque lo espiritual nos da recompensas en los cielos. Ya no vivas pecando. Mira, hasta las cosas espirituales van a terminar. Los milagros de sanidades, las profecías, las manifestaciones del Espíritu Santo, los milagros de convertir cosas como el agua en vino, todo eso va a pasar. Todo eso va a dejar, la vida es muy corta como para dejar pasar estas cosas. ¿Sabes? Cuando estés en los cielos ya no va a haber sanidades, ya no va a haber enfermos. Tú tuviste la oportunidad de vivir un milagro o ser usado por Dios para una sanidad aquí. Y si andabas peque y enojado y preocupado todo el tiempo, nunca tuviste tiempo para orar por los enfermos y buscar a Dios, el reino de los cielos, para recibir esa autoridad y orar por los enfermos. Las experiencias espirituales son aquí, en tu vida física, el que sentiste hermoso cuando estabas buscando a Dios, te metiste en la presencia de Dios, te caíste del poder de Dios. Bueno, eso es aquí, y en el cielo ya no. Allá serán otras experiencias que ya no vas a vivir aquí. El apóstol Pablo dice, eso se va a acabar. Por eso disfrútalo mientras estás aquí en la tierra. Disfruta esas experiencias, porque son para esta vida física. La eternidad tendrá las suyas propias. La vida es muy corta como para dejar pasar una vida abundante
que Jesús nos ofrece. El Señor Jesús dice que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Esa es la mayor experiencia, más que el pecado, más que el placer. Esa es la mayor experiencia que puedes tener. Y muchos cristianos se van a morir sin haberlo vivido, siendo que el Señor Jesús pagó por eso. ¿Ven lo que dice la Escritura en Juan capítulo 7, verso 37? Juan 7, 37 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. El Señor Jesús ya fue glorificado, lo que la gente está recordando en ese tiempo. ¿Y para qué fue glorificado? Para que tú seas lleno del Espíritu Santo, y al ser lleno del Espíritu Santo tú puedas experimentar esta vida abundante que fluya de ti. Que fluye de ti. ¿Qué va a fluir? Si no te pasa nada en este coronavirus, ¿qué va a fluir de aquí en adelante? Ya no el pasado. De aquí en adelante, ¿qué va a fluir de ti? Preocupación, enojo, pecado, o ríos de agua viva por buscar el reino de los cielos. Esas experiencias son para esta tierra. Después, ya no. Por eso el escritor de Eclesiastés, el gran sabio de ese tiempo, escribió así, Eclesiastés capítulo 12, verso 13: el fin, el propósito, el destino, el término, también podemos verlo así, de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Sabes? Si quieres aprovechar la vida física en esta tierra, la mejor manera de aprovecharla es haciendo la voluntad de Dios. Es siendo lleno del Espíritu Santo. Es creer en lo que Él dice y experimentarlo. Eso puedes decir, viví una buena vida. Si tú me dices, viajé, conocí, tuve dinero, placeres, de nada. Eso se acaba. Por eso aquí, un hombre que tenía todo, sexo, tuvo el que quiso, dinero el que quiso, la fama que quiso, él escribe, dice: ¿saben qué? El fin de la vida es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre, es tu todo. Teme a Dios, que el resto de tu vida temas a Dios. La vida es demasiado corta para perderla enojado todo el tiempo. La vida es demasiado corta para perderla preocupado todo el tiempo. La vida es demasiado corta para perderla pecando todo el tiempo, recibiendo consecuencias del pecado. Lo mejor es buscar el reino de Dios y su justicia. El todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Buscarle, reconocerle en nuestra vida, y entonces te va a ir bien. La vida es tan corta, la vida física, como para que la desperdicies en cosas inútiles. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por tu pueblo, porque tú tienes cuidado de tu pueblo. Somos tu pueblo, lo hemos visto, tú eres un Dios fiel y verdadero, poderoso. Y algo que creemos y sabemos es que tú estás en esto. No se te escapa de ti esta circunstancia mundial. No se escapa, está dentro de tus planes, dentro de tus propósitos, dentro de lo que tú quieres hacer con el ser humano, con la misma iglesia. Pero algo sabemos es que tú nos guardarás en medio de todo esto, para ser mejores, para conocerte más, para temerte más, para que el resto de nuestra vida marque una diferencia y seamos diferentes. Y ya no la desperdiciemos en cosas inútiles. Que ya no desperdiciemos nuestros valiosos años, meses, semanas, días, horas, minutos y segundos en cosas inútiles.
como el enojo, como la preocupación, como el pecado. Que mejor busquemos tu reino y tengamos el privilegio en esta vida corta, física, de que de nuestro interior corran ríos de agua viva y experimentar milagros que solamente los vamos a poder experimentar en la tierra, que son solamente para este tiempo, y utilizar nuestra vida con sabiduría. Ayúdanos, como decía el salmista, Señor, esa es nuestra oración, ayúdanos a vivir sabiamente el resto de vida que nos queda. En el nombre de Jesús. Amén.